Gracias, Señor, por este día. We invite you, Holy Spirit. Invitamos a tu Espíritu Santo. We say, Lord, welcome. Decimos, Señor, bienvenido. Have your way, God. Tengas tu voluntad. Se haga tu voluntad. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu In Santo. Jesus' name, En el nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. I just want to say, let's give a praise to God for Jorge. Amen. Vamos a darle gracias a Dios por Jorge. He's the first one from our church that said, I'll help translate. Es el primero que dice de nuestra iglesia, vamos a traducir. And we also have 2 or 3 others, Hector, Ricardo, other people that are going to help too. También tenemos a otros que empiezan a traducir, a Héctor, Ricardo, para seguir traduciendo. Amen. So the team is growing. El equipo está creciendo. Amen. Amén. Last week we started a new series La semana pasada comenzamos una nueva serie that was called Open Heavens. llamada Cielos Abiertos. And Laura was speaking to us about how the scripture, the Bible teaches about how we have an open heaven. Laura nos explicaba cómo la Escritura nos enseña a obtener los cielos abiertos. That through Christ, through Jesus, La verdad de Dios, de Jesucristo, and through Him, por medio de, we now have an open heaven over our lives. cómo abren los cielos para nuestras vidas. So would you turn with me to Ephesians chapter 2, Por favor, síganme en Efesios capítulo 2, verses 6 to 7. versículos 6 al 7. And here we find the vision verse for 2018. Aquí encontramos la visión del 2018. It says, even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia salvos. And raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús. That in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace and His kindness towards us in Christ Jesus. Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. God has now, through Christ, opened up heaven above our lives. Dios nos enseña que a través de Cristo podemos obtener los cielos abiertos. And Paul teaches us here that we are now currently seated in a heavenly place. Aquí nos enseñan a cómo podemos Pablo seguir. nos enseña que estamos en un lugar, sentado en un lugar celestial, that we are seated in a heavenly place. And what I want to talk about today is that the heaven is open over our lives for a specific purpose. Lo que yo quiero enseñar hoy es cómo el cielo abierto está abierto todas nuestras vidas, pero en específicos tiempos. Turn with me to Luke chapter 3, verses 21 and 22. Lo podemos ver en Lucas 3, 21 al 22. Today I want to share about a specific event when the heavens were opened. Aquí quiero mostrar cuando un específico tiempo donde los cielos se abrieron. And we see that the heavens were opened when Jesus was baptized. We see that the heaven was opened Cuando vemos que el cielo está abierto, when Jesus was baptized. cuando Jesús fue bautizado. So let's read in Luke chapter 3, 21 to 22. Vamos a leer Lucas 3, 21 y el 22.
When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizó también, Jesús fue bautizado. And while he prayed, the heaven was opened. Y mientras oraba, el cielo se abrió. And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. In whom I am well pleased. En el que tengo mi complacencia. Today the message, if you're taking notes, Hoy, si estás tomando notas, el tema se llama, the message is called His Pleasure. el mensaje se llama Su complacencia. Su complacencia. ¿Podemos tener un poquito más en el monitor, por favor? His pleasure, su complacencia. What the Lord has showed me this week in my Bible study and as we've been studying open heavens, Cuando estaba estudiando para realizar el mensaje de esta semana sobre los cielos abiertos en mi estudio bíblico, I saw a distinction between obedience and God's pleasure. estaba viendo que hay una diferencia entre ser creyente y ser testigo. The scripture teaches us that all that believe in Christ shall be saved. En la Biblia nos enseña que todos los creyentes pueden ser salvos. Here it says that if we study the scripture, we can find that Jesus was connected to his Father even before the baptism. Aquí las escrituras nos enseñan que Jesús nos Connected? conecta con Jesús a través de él. Or estábamos conectados con Dios antes de su bautismo. Jesús estaba conectado antes de su bautismo. Follow me to Luke chapter 2 verse 52. Podemos seguir en Lucas 2:52. 2:52. It says, "And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and with men." Jesús creía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Here we see that Jesus was connected to God before he was baptized. Aquí nos enseña que Jesús ya estaba complacido con Dios antes de su bautizo. And he had a personal relationship with God before he was baptized. Aquí nos enseña que ya tenía una relación directa con Cristo antes de su bautismo. So here we can see there is a distinction between being a believer and being a disciple. Aquí hay una diferencia entre ser creyente entre ser un creyente y ser un testigo, Discípulo. discípulo. Jesus was connected to the Father. Jesús nos conecta con el Padre. Jesus had a relationship with the Father. Jesús tenía una relación directa con el Padre. And it was through obedience that he became baptized. Pero por su obediencia tenía complacencia con Dios And he became baptized. antes de su bautismo. Se conectó y se bautizó. The purpose of open heavens in our lives El, propo- is to connect us with the purposes and riches that come from God. el propósito de tener los cielos abiertos con Dios es tener su riqueza y abundancia And it connects us with God. y tenernos conectados con Dios. Many people today can say they believe in God.
Mucha gente el día de hoy se puede considerar creyente or they say, I believe in God. o puede decir, yo creo en Dios. But there is a difference between believing in God and being a disciple of Christ. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y ser discípulo de Dios. Turn with me to Matthew chapter 3, verse 16. Podemos verlo en Mateo 3, 16. Here, Matthew and also John write about the baptism of Jesus. Aquí podemos ver que Mateo y Juan hablan del bautismo de Cristo. And Matthew says, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Y aquí podemos ver que Mateo dice, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se postró sobre él. The word here it says, and was upon him. Aquí podemos ver que la Escritura nos dice que se postró sobre él. So there is a distinction between having the Spirit in us and having the Spirit upon us. Aquí podemos ver una distinción entre el Espíritu que está en nosotros o postrado sobre nosotros. And also John says, John chapter 1 verse 32. Podemos también verlo en Juan 1, versículo 32. And John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. Además Juan testificó diciendo, vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. So as I said earlier, there's a distinction between being a believer and a distinction in being a disciple or a witness. Aquí podemos ver la diferencia entre de poder ser un creyente o ser un discípulo Or a witness. Testigo. o testigo. When the heaven is open upon us, Cuando los cielos abiertos están sobre nosotros, we now have access to God the Father and His authority. estamos sobre él. Otra vez, por favor. We have access to God the Father and His authority. Tenemos el acceso con el Padre y tenemos su autoridad. And now we become witnesses unto Christ. Y de esta manera podemos ser testigos por Cristo. If we return to Ephesians, to our verse for 2018, Ephesians 2, 6 to 7. Podemos también verlo en Efesios 2, del 6 al 7. It says, and He made us be seated in heavenly places with Christ Jesus. Y aquí nos dice, nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. So now we have the authority of God connected through Christ in our lives. Y aquí podemos tener la autoridad de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas o para nuestras vidas. Because now Christ has opened the heavens for us to be seated in heavenly places. Él nos ha sentado en lugares celestiales a través de Cristo Jesús. So God has given us now an authority to be seated with Him in this place. Y entonces Dios nos ha dado la autoridad para podernos sentarnos en estos lugares. The question is, why? La pregunta aquí es, ¿cómo? Or why did He give us this authority? ¿O por ¿Por qué qué? nos ha dado esta autoridad? ¿Por qué nos ha dado ese lugar celestial para sentarnos? He says it in verse 7, to show
to the next generation the purposes and riches of God. Y nos dice la Escritura que nos ha dado para mostrarnos en los siglos venideros The purpose and riches of God. los propósitos y las riquezas de Dios. So we now have the opportunity to walk in and under open heaven. Y aquí nos da la oportunidad de caminar sobre los cielos abiertos. God is speaking this to our hearts. Dios nos está hablando a nuestros corazones. When we are believers in Christ, Como cuando nosotros somos creyentes en Cristo, but it is by His Holy Spirit that we become witnesses in Christ. pero nos ha dado el Espíritu Santo para ser testigos en Jesucristo. For what purpose? ¿Pero para qué propósito? To show to our generation that an open heaven is flowing through our lives. Pero para que toda generación vea el fluido de su abundancia en nuestras vidas. Pastor Bill Johnson of Bethel Church, El pastor Billy Johnson de la iglesia Bethel, a large church that's growing in California, que es donde él creció en California, he said this: él decía esto: the Holy Spirit is in you for you. el Espíritu Santo está sobre ti, In you, en ti, para ti. para ti, But it is upon you for others. pero está sobre ti para otros. The Holy Spirit lives in us to connect us to God. El Espíritu de nosotros vive en nosotros para tener una comunicación con Dios. But when the Holy Spirit comes and is upon us, Pero cuando el Espíritu Santo viene y se postra sobre nosotros, that is so that we become a witness to our generation. pero esto lo hace para hacer que seamos testigos para las venideras generaciones. The same thing happened in the book of Acts. El mismo pensamiento viene en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos. Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, verses 1 to 3. versículos del 1 al 3. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind and filled the whole house where they were sitting. De repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Verse 3, Then there appeared to them tongues as of fire, and each one sat upon each one of them. Y en el capítulo 3 nos dice: y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Did you notice the word there? ¿Ya conocen esta palabra? Sat upon them. Estaban postrados sobre ellos. Asentándose, postados, upon. Did you see that? ¿Pueden ver esto? Why was the Holy Spirit upon them? Porque el Espíritu Santo se postra sobre ellos. Do you remember what Jesus said? Do you remember what Jesus said in chapter 1? ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en el capítulo 1? He said, go, wait, receive the Holy Spirit, Él decía: ve, espera y recibe el Espíritu Santo, so that you will become witnesses y verás para poder ser testigo to all the nations. para todas las naciones. When God spoke to Jesus with an audible voice in his baptism, Cuando Jesús
Cuando Dios habló a Jesús con una fuerte voz en su bautismo, He said, "This is my son in whom I am well pleased." Jesús dijo, este es mi hijo en el que tengo mi complacencia. I have a question. Tengo una pregunta. Did God say that before or after the Holy Spirit came upon him? Les tengo aquí una pregunta. ¿Jesús lo dijo antes o después de que Jesucristo se bautizó? Dios lo dijo? God the Father said it before or after? Aquí les pregunto, ¿Dios lo dijo antes o después de su bautismo? After. Fue después. So we can make a distinct connection Aquí podemos ver una distinción de cómo estar conectados, that the pleasure of God de la complacencia de Dios comes upon our lives, que viene sobre nuestras vidas when we obey cuando somos obedientes, and the Holy Spirit comes upon us. cuando también el Espíritu Santo se postra sobre nosotros. Así es. God desires that we can live in His pleasure. Jesús nos alienta a tener una vida de complacencias con Él. Let's go back to Luke chapter 3. Lo podemos ver en Lucas capítulo 3. It says, "You are my son, in whom I am well pleased." Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. And also, the book of Acts, we saw that the Holy Spirit came and was upon them. Y en el libro de Hechos nos dice que el Espíritu Santo se postró a través de una paloma sobre él. So I came to this conclusion this week. God gave this revelation to my heart. Aquí tengo una conclusión a través de esto que Dios no me reveló y me enseñó en mi corazón. A sign that God is pleased with you is that the Holy Spirit rests upon you. Ahí está. Una señal de que Dios está complacido contigo es que su Espíritu Santo descansa sobre ti. His Holy Spirit rests upon you. In English, it's a little bit different. En inglés es un poco diferente. The word in English is rest La palabra en inglés es rest o descansar. o So, what that means is twofold, two parts. También puede ser que esto significa que dos partes, That it is upon us, que está sobre nosotros, but also it rests, descansa, rests on us. o que está descansando sobre nosotros. The question for us is, how do you rest? La pregunta para nosotros es ¿cómo puede descansar? How do you feel when you rest? ¿Cómo te sientes cuando tú estás descansando? Relaxed. Relajado, Maybe you put your feet up. tal vez en esta forma descansando, Maybe you're watching a soccer game. tal vez viendo un partido de fútbol, Maybe you're eating some food. tal vez comiendo algo de comida. This is the sensation of I am at peace. Es una sensación cuando tú tienes paz. Correct? ¿Es correcto? ¿Cierto? That same sensation, Esta es la misma sensación the same explanation, y es la misma explicación, explicación. is the same thing that the Holy Spirit desires to do in our lives. Cuando el Espíritu Santo decide postrarnos sobre nosotros, Él desea hacer lo mismo. Él desea hacer. ¿Está bien? The Holy Spirit wants to come and rest upon our lives. El Espíritu Santo desea descansar sobre nosotros. God has opened up heaven for that purpose.
Dios abrió los cielos, tiene los cielos abiertos para este propósito. So that we can be connected to the Father. También es para tener estar conectados con el Padre. So that we can live in the blessings of God. También para estar o vivir bendecidos The blessings of God. por la bendición de Dios. And also, it's kind of like a virtuous circle. Esto es como un círculo virtuoso, Because we cannot please God without the Holy Spirit governing our lives. No podemos complacer a Dios sin que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. It's a virtuous circle in our lives. Este es el círculo virtuoso en nuestras vidas. So, I obey the Word, Yo obedezco la palabra, I obey God, yo obedezco a Dios, I give my life to Him, le entrego mi vida a Él, the Holy Spirit comes upon me, el Espíritu de Dios viene y se postra sobre mí, I am now available to His government on my life. y puedo ser un creyente de cómo Dios vive en mí And I give it all to Him. y todo lo doy hacia Él. That presence gives me authority and power to live, to obey God. Aquí lo hacemos con la obediencia y la Me da autoridad, autoridad. me da poder para vivir para Cristo. Do you see that? So it's a virtuous circle in our lives. ¿Pueden ver esto? Este es el círculo virtuoso de nuestras vidas. And when we walk in that order, in that path, Cuando todo está caminando en orden, the pleasure of God comes to our lives. la complacencia de Dios viene a nuestras vidas. How many of you desire the pleasure of God in your life? ¿Cuántos estamos aquí? La complacencia. Estamos Complacidos con Dios. complacidos con Dios. For this purpose, Paul writes us in Ephesians chapter 4 verse 30. Aquí lo podemos ver en Efesios 4, versículo 30. It says, "Do not grieve the Holy Spirit of God, by No. whom you were sealed for the day of redemption." No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Why does Paul tell us this? ¿Por qué? ¿Por qué está diciéndonos esto? Because God does not want us to not receive His pleasure. Porque Dios nos está dando el poder para poder tener su complacencia. Él anhela que tenemos su complacencia en nuestras vidas. Amen. He wants us to always walk in His pleasure. Él quiere que siempre caminemos con su complacencia. In other words, what Paul is saying is, do not lose the pleasure of God in your life. En otras partes puede decir que no perdamos el lugar que tenemos de complacencia en nuestras vidas. God desires for us to be walking with Him each moment of every day. Dios nos está defaciando para caminar con Él todos los días. So, when we are connected to God, Para poder tener estar conectados con Dios we obey His word, y obedecer su palabra, the Holy Spirit comes into our lives, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, gives us the power to walk in authority, Él nos da el poder para poder caminar en autoridad, so that we can be a witness to the world. para poder ser testigos ante el mundo. ¿Quién lo anhela? Who desires that? ¿Quién está Amén. desafiado a eso? In conclusion,
En conclusión, I just want to pray for two things. yo quiero orar por dos cosas. First, that whoever is tired may find rest. Por todos aquellos que están cansados de buscar descansar. The Holy Spirit says, I am here, come that you may find rest. El Espíritu Santo nos habla el día de hoy que vengas hacia acá para poder tener un descanso, Because He wants to rest upon us. porque Él quiere darnos el reposo de que Él está sobre nosotros o postrado en nosotros. But so many times we're so distracted in A veces- life, aren't we? A veces tenemos muchas distracciones en nuestras vidas. We're always answering everything, talking to everybody we got to talk to. Muchas veces por estar ocupados en el celular. We're part of a world that isn't real, Porque parte del mundo es irreal que no es real. y no es real. God wants us, and Facebook, all those things, they're not bad, okay? I just want to say that. Lo que no quiero decir es que Facebook no puede ser realmente algo malo, But it has a place if we know how to use it in our lives. pero no es un lugar en el que podamos estar en nuestras vidas. Si sabemos cómo utilizarlo, es una bendición, ¿cierto? But God wants to come and rest upon our lives. Para que podamos tener al Espíritu Santo postrado sobre nuestras vidas. And I want to pray for number two. Y quiero orar también. La segunda cosa por la que quería orar Is that God wants to open heaven upon us. para que el cielo abierto esté postrado sobre nosotros, And that the Holy Spirit will come and be with us each day. para que el Espíritu venga sobre nosotros todos los días. Would you stand with me? As the prayer team comes, mientras que el equipo de oración viene, El equipo de oración viene para acá. voy a orar. Vamos a orar. I want to pray. Lord, we just thank you for this moment. Thank you for your word. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Que dice tu palabra, Señor, que tú deseas traer descanso sobre aquellos que tienen inquietudes, circunstancias difíciles, etc. God, you say in your word that you want to bring rest upon those that are weary. So Holy Spirit, we just pray right now that you would minister to those that are looking for rest. Que tú puedes ministrar a aquellos que buscan un descanso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. And Lord, that we invite you that you would rest upon our lives. Que tú puedes descansar sobre nosotros, Señor. I just feel really strong in my heart. If you're here today and you desire more of God or the fullness of God, would you come forward? Si estás aquí hoy y deseas más de la presencia de Dios, o tal vez no has recibido la llenura, la plenitud de Dios que realmente reposa sobre tu vida, este equipo de oración deseamos orar contigo. ¿Hay alguien? El primer servicio fueron muchos, pero no sé si alguien quiere renovar nuevamente, necesita un esfuerzo para esta semana. ¿Alguien lo anhela? Pues vamos a orar por ti.